need you. Love you all the time, I never leave you. Hola gente, soy Alfredo Tricánico, quien les abre las puertas una vez más de esto que hemos dado por llamar las historias olvidadas de los Beatles. En este capítulo comenzamos con la vida de George Harrison. George Harold Harrison nació en Liverpool el 25 de febrero del 43, en el seno de una familia católica, y sus primeros años vivió en el número 12 de Arnold Grove, en Woburn Tree, una casa ubicada en una calle sin salida. Fue el único Beatle cuya infancia no fue empañada por la muerte o el divorcio de sus padres. Su padre, Harold, era conductor de autobuses y anteriormente había trabajado como personal de a bordo de la White Star Line, y su madre, Louise French, de ascendencia irlandesa, era ama de casa. Fue el menor de 4 hermanos, la mayor, Louise, seguida por 2 varones, Harold y Peter. Cuando George tenía 6 años, la familia Harrison se mudó de Woburn Tree a una casa más cómoda en la zona de Speke, en el 25 de Upton Green, donde vivieron hasta octubre del 62, y su tercera casa fue en el número 174 de Market Lane en Hunts Cross, donde estuvo hasta el 63. George inicia sus estudios en la escuela primaria de Dovedale y al aprobar el examen de ingreso asistió al Liverpool Institute High School desde el 54 al 59. Este instituto ofrecía un curso de música, pero George se sintió decepcionado por la ausencia de guitarras, ya que ese instrumento realmente lo atrapaba. A menudo se sentaba al final de la clase dibujando guitarras. Me gustaban totalmente las guitarras, las dibujaba en mi cuaderno del colegio. Las primeras influencias musicales de Harrison incluyeron a George Formby, Cab Calloway y Django Reinhardt. Por su parte, Carl Perkins y Lonnie Donegan fueron influencias significativas. George en algún momento citó a Slim Whitman como otra influencia temprana, siendo a la primera persona que vio tocando una guitarra. Se dice que a principios del 56, mientras andaba en bicicleta, escuchó Heartbreak Hotel de Elvis Presley en una casa cercana, y la canción despertó su interés por el rock and roll. Al principio, Harold, su padre, estaba preocupado por el interés de su hijo en seguir su camino por la música. Sin embargo, en el 56 le compró a George una guitarra acústica de tapa plana, una Egmont holandesa que le costó 3 libras, y uno de los amigos de su padre le enseñó a tocar Whispering, Sweet Sue y Danae. Poco después se compró una guitarra mejor, una Hofner President, y como todos los chicos de su época, George, inspirado por la música de Donegan, formó un grupo de skiffle llamado los Rebels, con su hermano Peter y su amigo Arthur Kelly. Tras abandonar la escuela en el 59, alternó durante poco tiempo su afición a la música con un trabajo de aprendiz de electricista. Esa formación ayudó a que fue el miembro de los Beatles más eficaz a la hora de experimentar nuevos sonidos y de arreglar equipos. A mediados de los 60, fue el primero en equipar su casa de Esher con un estudio personal donde podía componer y trabajar con mayor eficacia. La música también marcó la amistad con Paul, otro estudiante del Liverpool Institute, ya que compartían esa misma pasión, y se conocieron formalmente en el autobús número 86 que los llevaba desde la zona sur al colegio. Una vez que Paul era parte del grupo formado por John Lennon, los Quarrymen, McCartney supo que George sería una buena incorporación y preparó esa famosa reunión en el piso superior de un autobús, y George tocó el solo del tema Ranchy. A John le gustó, pero siguió sin estar convencido, ya que veía a George demasiado chico. Unas semanas más tarde, vieron a George tocar en un tuburio llamado La Morgue de un tal Rory Storm,
que poco después su grupo tendría como baterista a Ringo Starr. George interpretó una vez más Raunchy y ese fue el momento clave para su incorporación a los Quarrymen, concretándose a los 3 días. Consolidada esa formación con John, Paul y George, más John Lowe, apodado Duff, al piano y Colin a la batería, los Quarrymen habían comenzado a interpretar una música un tanto diferente al skiffle que venían haciendo. Esa nueva música atraía a los jóvenes que llenaban los clubes donde tocaban, al igual que lo hicieran en el Cavern. Con la esperanza de que un disco pudiera mostrar su talento, hacen su primera grabación en un estudio semiprofesional de Perry Phillips en Kensington, y una hora después el grupo tenía su disco con los temas That Will Be the Day de Buddy Holly y In Spite of All the Danger, un tema compuesto entre Paul y George. Unas 2 semanas después de dicha grabación, Duff, el pianista, abandona el grupo y los Quarrymen se dispersaron. Pero fue George quien finalmente reunió a John y a Paul al enterarse de la apertura de un nuevo club, el Casbah de Mona Best. Mother Pete, quien sería el baterista de los Beatles en la época de Hamburgo hasta el inicio de las grabaciones en EMI. Ya sobre inicios del 60, los Quarrymen abandonan el Casbah, cambian de nombre a Johnny and the Moondogs y entra al grupo Stu Sutcliffe, amigo de John de la escuela de arte, quien fue convencido entre John y Paul de entrar al grupo invirtiendo las 60 libras que había ganado por la venta de un cuadro en la compra de un bajo Hofner modelo President. Su nuevo lugar de ensayo sería el sótano del Club Jacarandá de Alan Williams, quien sería el primer manager de los Beatles y contacto para sus viajes a la ciudad de Hamburgo. El 20 de mayo del 60, con un nuevo cambio de nombre, ahora eran The Silver Beatles, tuvieron su primera gira por Escocia, siendo el grupo que acompañaba a Johnny Gentle, cuyo verdadero nombre era John Asquith, un cantante nacido en Liverpool, quien en el 59 había grabado 2 sencillos en el sello Philips, Wendy y Milk from the Coconut. Era una gira de 7 días y como no tenían baterista, los organizadores contactan al veterano Tommy Moore, de 36 años. Pero después de la gira renunció y volvió a su trabajo de cervecería. Se dice que no soportaba a John. Esta fue una etapa donde los Beatles probaron a varios bateristas que por un motivo u otro renunciaban. La primera fecha se dio en el Town Hall de Alloa y la gira se promocionó como Johnny Gentle y su grupo. Y es en este periodo donde se rebautizan con nombres artísticos. Ahora que éramos verdaderos profesionales, podíamos hacer algo con lo que habíamos estado jugando por mucho tiempo, que era cambiar nuestros nombres a nombres del espectáculo. Paul era Paul Ramón, Stuart era Stuart the Style, John era Long John y yo era Carl Harrison. El repertorio consistía en 7 canciones que mayormente eran covers de artistas como Buddy Holly y Elvis Presley, y el grupo se reunió por primera vez con el cantante una hora antes del primer espectáculo. Johnny Gentle decía: le enviamos a los Beatles mi repertorio unas 2 semanas antes del comienzo de la gira para que pudieran ensayar. La primera noche no salió del todo bien, ya la segunda fue mucho mejor. Eran un grupo de muchachos realmente divertidos. El productor Alan Williams, primer manager del grupo, fue la persona que los puso en Hamburgo y el lugar fue el Club Indra de Bruno Koschmider, donde hoy solo queda una placa que dice: donde los Beatles tocaron por primera vez en Alemania y el comienzo de una difícil carrera. Decía Williams: no estaba impresionado con ellos como un grupo musical, pero tenía la esperanza de que mejoraran y mostraran su mejor actuación. La búsqueda de baterista siguió su curso, pero muchos no estaban interesados en viajar a Alemania. Finalmente, fue George Harrison que se contacta con Pete Best, que tocaba por ese entonces con los Black Jack en el Casbah Coffee Club, y le ofreció el trabajo, haciendo una prueba en el Club Jacarandá de Williams, y al día siguiente
viajó a Hamburgo como miembro de los Beatles. Williams admitió más tarde que la audición de Best no era necesaria debido a que los Silver Beatles no habían encontrado ningún otro baterista dispuesto a viajar a Hamburgo, por lo que Pete Best había sido la única opción. En Hamburgo, los Beatles tenían la firme convicción de firmar sus primeros contratos, ser conocidos y crecer musicalmente. Pero en aquella época, Hamburgo apenas asomaba la cabeza tras haber quedado completamente destruida en el 44, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el ambiente no era del todo lindo. Tanto es así que los familiares de los Beatles se mostraban bastante reacios a que sus hijos dejaran Liverpool por Hamburgo, y Williams tuvo que hacer un esfuerzo para poder convencerlos para que los Beatles pudieran viajar. Paul diría más adelante: a Hamburgo llegamos siendo unos niños y regresamos a Liverpool siendo unos niños maduros. Allí crecimos. Por su parte, John decía: puede que haya nacido en Liverpool, pero crecí en Hamburgo. Sería en esta ciudad donde los Beatles conocerían a Ringo, quien tocaba en otro grupo inglés, Rory Storm y los Hurricanes. Entre agosto del 60 y diciembre del 62, estuvieron en 5 oportunidades en la ciudad de Hamburgo, donde realizaron 280 actuaciones, tocando aproximadamente 1.500 horas de música en vivo, más que la suma de las 1.400 actuaciones que hicieron alrededor del mundo en toda su carrera. Después de Indra, también pisaron los escenarios del Kaiserkeller, el Top Ten y el Star Club. Es en este momento donde el grupo celebra sus primeros éxitos y eliminan la palabra Silver, quedando simplemente The Beatles, pero con otro cambio, la segunda E por una A. Cada uno ganaba 30 marcos alemanes por noche, que eran 7 horas de actuación que duraban hasta la madrugada, y el fin de semana tocaban 1 hora extra. Vivían de albóndigas, cervezas y anfetaminas. Su repertorio creció con cada actuación. 800 horas en la sala de ensayo, según bromeaba Paul. Hamburgo fue donde realizaron la primera grabación importante, y fue como grupo de acompañamiento de Tony Sheridan en la canción My Bonnie. Más adelante, esa grabación sería el puntapié inicial que atrajo la atención de Brian Epstein, pero al momento de la grabación eran solo 4, ya que Stu había tomado la decisión de dejar el grupo. Les habían pagado 25 libras a cada uno y figuraban en la portada del disco como los Beat Brothers. Cuando los Beatles llegan por primera vez a Hamburgo en agosto del 60, George Harrison era aún menor de edad. Tenía 17 años y había obtenido el permiso de residencia mintiendo a las autoridades alemanas sobre su verdadera edad. Decía George: en esa época, Alemania tenía un toque de queda para los menores de 18 años, los que no podían salir por la noche y menos trabajar en esos clubes de la zona roja de Hamburgo. En octubre, Koch-Meyer los traslada al Kaiserkeller después de que el Indra fuese cerrado. Es en este club donde conocen a Astrid Kirchherr, Klaus Fuhrmann y Jürgen Vollmer, estudiantes de arte y fotógrafos con los que mantuvieron su amistad por el resto de sus días. Su corte de pelo, característico del mop top, tuvieron la influencia de Astrid, quien sería más tarde la novia de Stud, y por su parte, Klaus Fuhrmann, años después, diseñaba y dibujaba la portada del LP Revolver. Esto fue todo por el momento. En la próxima entrega seguiremos con algo más de la vida de George Harrison en esto que hemos dado por llamar las historias olvidadas de los Beatles. Hasta el próximo encuentro. Gracias por su compañía. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on.